Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos ha encargado esta crítica el amigo Iván CV. Una crítica de una película, de estas que cuando te llega dices, vaya, sorpresa, no me esperaba que alguien nos fuera a pedir esta crítica, que es una serie de catastróficas desdichas, película que por cierto está en streaming en España, creo que es en HBO, la vi yo ayer. Creo que todos sabemos el origen más o menos de esta... Voy a subir un poquito más el brillo, perdonad, de esta película, que es el hecho de que el tirón de Harry Potter, el exitazo brutal de Harry Potter, hace que muchas compañías busquen su propia saga de películas basadas en literatura juvenil o infantil o young adults, bueno, más bien infantil, familiar en esos momentos, pero buscan ese éxito y se apuesta por, si no recuerdo mal, Paramount apuesta por Lemony Snicket, una serie de catastróficas desdichas. Una película que de 2004, yo no lo esperaba, imagino que a Iván le encanta, si no, no la pediría. A la que desde el principio, voy a ser honesto, a mí me gustó cuando la vi, en su momento en el cine, ya trabajaba en el cine en aquella época, y la vi de estreno, y me gustó lo que vi, pero es una película de 3 estrellas. No tiene más. Es una buena película. Es un 6 de película. 6 clavado, si quieren. Es una buena película. Una película entretenida. Una película que nos puede hacer disfrutar durante 1 hora y media. Si le quitan los títulos de crédito, que son maravillosos los títulos de crédito finales, creo que la película dura 1 hora 30 clavada. Los créditos finales tienen unos créditos muy largos, con marionetas y demás, que recuerdan un poquito pues ese punto de expresionismo que busca la película en algunos momentos, ese punto Tim Burton, y Tim Burton viene del expresionismo, no nos olvidemos, pero y luego posteriormente recuerdan a Guillermo del Toro, lo que hizo en Hellboy y cosas así, Guillermo del Toro, o sea que tiene su porqué y su aquel, pero que es demasiado dispersa, es una película demasiado... dispersa, es que la palabra es dispersa, la palabra es que no tiene un foco en el que centrarse, en el que decir esto de aquí, A, B, C, de una forma realmente coherente. Fíjense, recuerden que vamos a hablar con spoilers, ¿vale? Muchos spoilers, por favor, no lo olviden, spoilers por todas partes, no lo olviden, spoilers de esta película. El tema principal de la película, la muerte de los padres de los protagonistas, de estos 3 hermanos con increíbles dones, aunque ninguno parezca un don realmente, pero bueno, memoria fotográfica, Klaus, que lee todo y lo absorbe todo, ella, que es la mayor, es la que tiene el don de la invención, inventa cosas, y la pequeña que lo muerde todo, y ya está, y esos son los dones de esta familia. Pero la muerte de los padres, a lo que iba, la muerte de estos padres, lo que provoca, que ellos son huérfanos y tienen... Al final, las aventuras de los padres nunca las conocemos, que es el motivo principal. ¿Qué aventuras vivieron? ¿A dónde fueron? ¿Qué sucedió? La película te está haciendo continuamente un teaser, te está tentando con ello continuamente, con los personajes que van apareciendo, con Billy Connolly, con el personaje de Meryl Streep, y al final no te explica realmente nada. Te deja un poco como, bueno, en otras películas ya descubríamos más, y es como, vale, pero aquí me has dejado haciendo el pingüino, o sea, todavía estoy esperando que empiece. Todavía estoy esperando que empiece la película. No es que la serie de televisión sea mejor, pero la serie de televisión tiene tiempo para explorar todo el universo de Lemony Snicket. Y aquí, por desgracia, nos deja con la sensación de, si es que no ha pasado nada. Técnicamente no han descubierto nada, o sea, les llega una carta, al final, que van en el coche durmiendo, pero ¿dónde acaban? ¿Esos niños dónde acaban? ¿Quién los cuida ahora? ¿Cuál es su vida ahora? Están muy tranquilos ya. ¿Por qué? Porque estaba planteada como, bueno, ya tendremos una segunda parte, y aunque la película funcionó relativamente bien en taquilla, no dio motivos para arriesgarse a una secuela, a seguir explorando los libros y a esta familia, con lo cual nos deja la sensación de viaje incompleto y de película que podía haber profundizado más, que cuando están haciendo películas infantiles, como cualquiera de las películas de la saga Harry Potter, dura más de 2 horas, y en esta te planteas, coño, y si no hubieran metido un poquito más, pero claro, ahí hay que ver el presupuesto, etcétera, etcétera, para rodar más. Que no es una película barata, es una película que está
ambientada en una época atemporal casi, en la que hay radio y hay música y coches, pero los coches, la cinta de música son los rollos y todo eso. Funciona relativamente bien, es muy años 50, y si funciona mejor es por sus actores. Tener a Billy Connolly y a Meryl Streep en papeles secundarios, tener a Timothy Spall, tener a Luis Guzmán, a Catherine O'Hara en papeles secundarios, algo se ha caído al vecino, ayuda realmente a los personajes, pero los tres niños protagonistas hacen mucho. No tanto, evidentemente, la cría, que estaba interpretada por dos hermanas gemelas, permítanme que lo mire, pues no me acuerdo, las gemelas Hoffman, Cara y Selby Hoffman, y quizá Liam Aiken, el quien hace de Klaus, no es tan recordado, pero estaba Emily Browning, Violet. Emily Browning es uno de esos casos que es una actriz cuyas maneras apuntaban mucho más de lo que al final ha conseguido. Mucha gente le ha perdido la pista a Emily Browning. Está en la serie American Gods, magnífica serie American Gods, donde hace un papel magnífico y está sensacional. Y ha hecho películas curiositas, como por ejemplo pues tuvo aquella de la Bella Durmiente australiana, que aún así era difícil, era un rollo muy difícil de tragar, en la que hacía de una prostituta, una escort de alto standing, y bueno, era una película bastante perversa, todo era muy bonito, pero era muy perversa en lo que proponía, y era interesante, pero al final no llegó a nada, era la protagonista de Sucker Punch. Pero Sucker Punch también quedó en agua de borrajas y quedó en una película igual, ya hemos hablado en una videocrítica aquí. Pero esa chica, lo que transmite a cámara esa chica y el potencial que tiene, yo creo que solamente en American Gods lo han sabido explotar y lo agradezco un montón porque permite que disfrutemos de un talento impresionante. Ojalá el cine se diese cuenta porque todavía es muy joven, pero parece que el cine se ha olvidado un poco de ella y nos ha dejado la sensación de que solo vale para televisión, y yo creo que hoy en día, cuando se están rompiendo las barreras entre cine y televisión, pues deberíamos aprovechar un poquito más el talento de tele en cine y el talento de cine en tele. La vimos, por ejemplo, estuvo en Pompeya, Paul W.S. Anderson. Yo vi Pompeya por ella y por Kit Harington. Así nos fue. La vimos 3. Qué rara era Pompeya y qué poco buena. Por no decir que mala. Estoy intentando justificar que me la compré en Blu-ray en su momento. En su momento no, hace no mucho, que me costó muy barata. Emily Browning es la que sustenta, en el papel de Violet, es la que sustenta a los hermanos Baudelaire, a esa familia, y es su talento el que tira del carro continuamente. Cuando hizo la película, creo que tenía, no sé si tenía 13 o 14 años, déjame que lo mire. No, tenía 16 años ya. Y cuando hizo la película se echa a hombros los planos de familia, el trabajo de estos tres hermanos, y trabaja continuamente para que funcione la historia de ellos tres desde un punto de vista actoral. Hay un par de momentos con la niña pequeña que funcionan gracias a ella. Igual que funciona a ratos los efectos visuales, porque tiene efectos visuales que en 2004 era decir, tiene un momento en el que crean a la niña pequeña, al bebé por ordenador, que es y hay que creérselo y no hay más, y te lo enseñan y dices tú, familia, estáis jugando con fuego. Y hay otro momento en el que te enseñan a la serpiente digital y de nuevo están jugando con fuego. Y sin embargo hay otros que están muy muy bien elaborados. Por ejemplo, cuando la casa del personaje de Meryl Streep se hunde, cuando explota con ellos dentro y se derrumba y logran escapar por los pelos. Ese momento está muy bien conseguido a nivel visual. Lo cual quiere decir que hay momentos en los que efectos especiales funcionan muy bien y otros en los que no tanto. Toda la labor también depende del director, es Brad Silverling, que le conocéis. Yo creo que su mejor trabajo siempre ha sido en el cine familiar. Ahora hace mucha televisión, no le dejan hacer cine mucho. La última película creo que se llama An Ordinary Man con Ben Kingsley, es de hace 2 o 3 años, pero entre esa y la anterior, que es El mundo de los perdidos, pasan casi 10 años, van
creo que son 8 años. De 2009 es El mundo de los perdidos, que fue un fracaso tremendo de taquilla con Will Ferrell de protagonista y que nadie quiso ver. Y sin embargo, y era un cine, sí, era un poco más familiar, pero era muy mala. Pero era más película de aventuras, más para un público adolescente. Y sin embargo, cuando he hecho cine familiar o más casi infantil, como ha sido Lemony Snicket, una serie de catastróficas desdichas, y Casper, por la que le recordamos todo, pues la cosa ha ido mejor. Luego hizo Ciudad de Ángeles, City of Angels, con Meg Ryan y Nicolas Cage, película que creo que muchísima gente queremos olvidar que vimos alguna vez. A mí me gustaría, pero no puedo. Y creo que posiblemente esta sea su mejor película, lo cual no es decir mucho, ha hecho muchísima televisión. The Defenders, Embrujadas ahora, muchísima televisión. Quizá no sea decir mucho, pero es una buena película, es una sólida película. Y al rumor del éxito de Harry Potter, pues vinieron muchas películas que no eran tan buenas. Y esta es una buena película, es una sólida película. Lo cual me lleva a hablar de otro de los puntos más importantes de esa solidez, y es evidentemente quien hace de Conde Olaf. Creo que yo no voy a engañar a nadie si digo que nunca he sido fan de Jim Carrey. Del Jim Carrey más explosivo. Del Jim Carrey de Mentiroso Compulsivo, del de Jim Carrey de Dos tontos muy tontos. Nunca he sido fan. No son películas que yo no me interesan. Me interesa el Jim Carrey del número 23, aunque creo que es una peli fallida. Me interesa el Jim Carrey de... Ahora no me acuerdo. Me interesa el Jim Carrey, evidentemente, de Man on the Moon. De esas películas que uno piensa, y evidentemente creo que tenía posibilidad de incluso de alguna nominación al Oscar y demás, y que tenía mucho talento para hacer papeles dramáticos más serios que cuando hacía de histrión. Porque yo no tengo un problema con la comedia, me encanta la comedia. El problema que tengo es cuando hacen de histrión, cuando Ace Ventura y todo eso, cuando empieza a deformar La Máscara. A mí son películas que no me llaman. De verdad, lo siento. Es así. No digo que sean malas. Repito, por enésima vez en estos vídeos, no digo que sean malas, digo que a mí no me gustan. No es lo mismo que a mí no me guste a que sea malo. Son dos conceptos distintos. Entiéndanlos, por favor, porque no tiene nada que ver. Toso en la mano porque vivo solo. Tranquilos. No va a haber epidemia. Además es simplemente porque se me reseca la garganta. Lo dicho, que creo que Jim Carrey está fantástico en el papel de Conde Olaf, porque aquí sí que le viene como... Quizá como en La Máscara, pero que le viene como anillo al dedo ese tono tan desatado, tan histriónico, que aún así nunca supera la sombra, porque ya saben que el Conde Olaf, estos niños pierden a su familia, se quedan al cargo de un familiar que es el Conde Olaf, que es un tipo despreciable, actor, y que además de ser actor tiene la intención de quedarse con toda la fortuna que han heredado los niños, pero hasta que no cumpla 18 años Violet no puede hacerlo. Lo cual conlleva a que pasen cosas y a que los niños logren desenmascararlo una y otra vez. Por eso van saltando de familia en familia, cuando él intenta acabar con ellos. Resulta que todo el concepto de el Conde Olaf es que va cambiando de personaje según los niños van pasando de familia. Primero es el Conde Olaf, con ese aspecto tan encorvado, tan señor Burns. Luego se convierte en ese experto en animales con el pelo relamido que va a casa de Billy Connolly y que acaba asesinándole. Y finalmente es el marinero que de nuevo pues ocupa el lugar e intenta engañar a Meryl Streep y compañía. Lo cual provoca también la muerte del personaje de Meryl Streep con las sanguijuelas carnívoras. No me puedes presentar las sanguijuelas carnívoras desde el minuto 1 y no dejarme verlo. Brad, malo, niño malo. Ya sé que es una película infantil, de verdad que lo sé, y te enseñan el trozo este, pero yo no era un niño cuando vi la película, tenía 24 años, y lo de las sanguijuelas caníbales o carnívoras me hizo estar así diciendo, ¿saldrá o no saldrá? ¿Saldrá? Y cuando aparecen junto al barco dices tú, y no. Creo que el mayor problema de la película, ya os digo, el Conde Olaf está genial, es uno de los motores y es uno de los motivos que funciona en la película. Creo que hace lo mismo en Sonic.
La película se convierte en el show de Jim Carrey porque está desatado y se lo pasa pipa y está genial, pero no es mentiroso compulsivo, no es Ace Ventura, son personajes que casi piden a gritos esa interpretación, mientras que el otro para mí no es plato de mi gusto, nada más, no es plato de mi gusto. Solo digo eso, ¿vale? Solo digo eso. Cuando cogemos todas esas piezas, lo que no termina de funcionar, si visualmente está casi todo bien, lo que no termina de funcionar es el guión. Y el guión no termina de funcionar primero por lo que he mencionado antes, de que está muy atropellado, pero también porque no sabe si quiere ser carne o pescado, y tiene que ver con las sanguijuelas carnívoras. No sabe si quiere ser... Es muy siniestra visualmente, y en lo que propone es muy siniestra. El conde Olaf quiere casarse con una niña de 14 años para matarla y heredar la herencia. O sea, pederastia, asesinato, lo tiene todo. Lo tiene todo. Todo. O sea, es como, ¿pero esto qué? ¿Cómo es posible? Pero bueno, el conde Olaf quiere esto, es todo muy siniestro, es todo muy oscuro, todo muy... Jennifer Saunders salía por ahí también. Todo muy truculento casi, sanguijuelas carnívoras y la serpiente esta, la víbora venenosa, letal, mortal de la muerte y todo eso. Y luego se vuelve hacia atrás y dice, soy tremendamente infantil. Entonces los personajes, cada vez que los niños no creen, los niños no son creídos. Cada vez que hablan, nadie les cree. Es el conde Olaf, es el conde Olaf. No te creo. Es el conde Olaf, es el conde Olaf. No te creo, no puede ser. No, pero niños, a ver, ¿no veis que es disfrazado? Hasta un ciego ve que es disfrazado, con perdón y respeto para las personas invidentes. Cualquiera ve que es el conde Olaf disfrazado. Y entonces ese tratamiento de que me recuerda a Dora la Exploradora, al momento cada vez que aparece en la serie de animación el zorro, y es lo de cuando le dicen lo de las 3 veces le dicen al zorro de no lo haga y no lo hace, pues aquí lo mismo, es que es algo en lo que el público está gritando, pero está ahí, si lo veis perfectamente. Y entonces no sabe si quiere ser más infantil o más adulta. No sé si quiere ser película para gente de 8 años o de 3 años. Entonces, si quiere ser película para niños pequeños de verdad, de 5, 4, 5 años, es demasiado siniestra. Si quiere ser película como Harry Potter para chavales de 8 a 12 años, es demasiado ridícula. No sabe concentrar su potencial en decir, juégatelo de otra forma, haz otro tipo de cosas, no tienes que seguir el libro al pie de la letra. No he leído las novelas y estoy hablando, simplemente estoy haciendo conjeturas. No quiere decir que sea así, sino simplemente que como guionista, a lo mejor lo que tienes que hacer es decir, vale, pues currémonos un disfraz mejor, o incluso pongamos en algunos momentos a otro actor, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? Porque cada vez que aparece Jim Carrey, que está muy divertido y muy bien, da la sensación de que es como, pero Timothy Spall es idiota. No escucha, y creo que es uno de los mensajes de que los adultos muchas veces no escuchamos a los niños, de la importancia de la familia, del permanecer unidos, de la importancia de confiar y creer, y de la importancia de que la aventura que vamos a vivir en nuestra vida no debe depender de la aventura que vivieron nuestros padres. Aunque yo me quedo con la gana de saber qué vivieron los padres en esa foto que ven cuando lo ve Meryl Streep y que muestra a todo el grupo, y un grupo que a lo mejor hubiéramos explorado más. Por eso lo conocemos a Billy Connolly y a Meryl Streep, a esos dos tíos que tienen la familia. Pero es eso, el personaje, o sea, todos los personajes son muy peculiares. El personaje de Meryl Streep tiene miedo a todo. Cuidado, no te hagas un corte de papel. No uséis los pomos de las puertas. ¿Por qué? Darle un golpecito y la puerta se abre sola. Y es como, pero ¿por qué usáis el pomo? Lo mismo, tengo miedo de que la puerta salte y me salte una astilla en un ojo. Tiene miedo a todo. Y esa peculiaridad, de repente, dura demasiado poco como para que se aproveche. Y de repente se convierte en algo tremendamente infantil cuando podría haber sido algo tremendamente interesante si juegan la baza de cuando empiezan a ver las fotos y ven la foto de la familia y dicen, estos no son nuestros padres, pero que estáis aquí todo, uy, esa foto, uy, no, es que estoy muy... Todo eso funciona mejor si lo tratas desde un punto de vista no adulto, sino para niños mayores. Pero si volvemos a infantilizarlo continuamente con el... Es el conde Olaf. No, pero ¿qué está diciendo, niños? Le estás diciendo, pues lo que todo el público se está gritando a la cara, es el conde Olaf, ¿no lo veis?
Si tratas al público de tonto, el público no reacciona bien, y ese es uno de los defectos de la película en el guión. No sabe equilibrar la parte más infantil con la parte más siniestra. Entonces no sabe decidirse cuando tenía que haber sido... Yo hubiera apostado evidentemente por lo más siniestro desde el principio. Pero yo soy una persona... Cuando la vi la película adulta, evidentemente. Pero incluso, si quieres que equilibrarlo, que no esté tan descompensado. Equilibra un poco, baja un poco lo siniestro y sube un poco lo infantil para que se encuentren. Que los disfraces sean un poco más trabajados, que... No lo sé, no soy yo. Solamente yo me encargo de criticar, evidentemente. Y eso es lo que le supone un problema a la película a la hora del desarrollo de la historia. Nos deja con demasiadas ganas de descubrir ese universo que presenta y no lo termina de descubrir, y nos deja con demasiadas incertidumbres y con la sensación de que no sabemos qué película querían hacer. Y es una pena, porque había potencial para muchísimo más. Por ejemplo, para descubrir quién es Lemony Snicket. Si ven la película en versión original, cosa que les recomiendo, el narrador, Lemony Snicket, el escritor, el autor de las novelas, es Jude Law. Y se reconoce... Yo cuando la vi en cine la vi en versión doblada, evidentemente. Y creo que es una película que habré visto... Creo que tengo en DVD por ahí perdida de la mano de Dios. Creo que me compré en Estados Unidos. Y es una película que tengo por ahí en DVD y habré visto una vez más. Cuando la compré y cuando la vi en su momento. Y creo que no recordaba la voz de Jude Law tan clara como ahora. Cuando uno estaba oyéndola, yo estaba viendo la película y no había visto los títulos de crédito todavía, y hace años que no la veo, y está diciendo, es Jude Law, es muy joven, pero es Jude Law. Y cuando ve los créditos, es Jude Law, y dices tú, vale. Pues ese toque se aprecia viendo la película doblada, y la verdad es que se agradece. Se agradece porque es un punto de... Tiene un tono muy interesante la voz. Creo que pues, si pueden aprovechar... De nuevo, no es un desprecio en ningún caso al trabajo de los dobladores, lo vuelvo a decir, de los actores de doblaje. Para mí hacen una función enorme e increíble, que cuanto más mejor, porque acercan la cultura a muchísima gente. Muchísima gente que de otra forma no podría disfrutar del cine y de las series. Me parece perfecto lo que hacen, pero si pueden, ustedes, y quieren, de cuando en cuando, denle una oportunidad a la versión subtitulada, a la versión original subtitulada, y van a descubrir nuevos matices, cosas distintas. Bueno, a veces mejor, a veces peor, y hay doblajes que son maravillosos, y cuesta mucho acostumbrarse a oír a Clint Eastwood o a Bruce Willis con sus voces originales, porque los actores de doblaje españoles son brillantes, y aquí cuesta a veces mucho quedarse con esa voz. Vale, pero... el tono de Jude Law merece la pena. Merece la pena que perciban eso. De nuevo, volviendo a lo visual, habiendo desgranado un poquito el guión, volviendo a lo visual, y en esos efectos visuales que a veces muy y a veces no, fíjense en lo que les decía de el uso de las formas geométricas, cómo están construidas las casas, ese diseño, a veces parece sacado de la familia Addams. Todo es set, todo es decorado, nada parece real, porque es casi un sueño, y está hecho así a conciencia, está muy conscientemente, tiene un look muy consciente de lo que es. Si ven Miss Peregrine recientemente verán muchos paralelismos, pero Miss Peregrine tiene mucho más claro a qué público va dirigido. Miss Peregrine es una película más para adultos, más para jóvenes adultos, y esta no sabe lo que quiere ser. Pero es un gran palabra, o sea, visualmente tiene muchas cosas en común, porque Tim Burton siempre ha bebido los vientos del expresionismo alemán, y esta película hace lo mismo, el uso de luces y sombras, el uso de las formas geométricas no correctas, que son formas geométricas, líneas geométricas que se salen de lo común y que causan una sensación de inquietud. Los tiros de cámara, el propio vestuario, fíjense en la ausencia de color muchas veces, los ropajes grises, negros, oscuros, apenas hay un color, y cuando viajan en el mar con el barco, fíjense en lo importante que es ese tono crepuscular, todo tiene un concepto casi de sueño. El final propio de la película, con los niños durmiendo, nos hacen pensar, ¿pero realmente es un sueño lo que han vivido o realmente lo han vivido? A lo mejor es un sueño,
A lo mejor es que toda la aventura que ellos han vivido, sus padres han muerto y el conde Olaf no existía. Y todo es un sueño en su cabeza. Y entonces estamos ante el primer viaje, en realidad. No han pasado por 3 casas, no han sufrido el asalto final, no ha intentado casarse Olaf con Violet. No, no, no. Todo es un sueño desde el principio. Lo deja un poco así. Es la escena con una luz más real de toda la película. Fíjense, por favor. Fíjense en el juego de luces y sombras cuando llegan a la casa quemada al final. De nuevo, a reencontrarse con los objetos de su familia y demás. Es Narnia, estamos hablando de un nuevo Narnia, es un mundo de los sueños donde ellos, el conde Olaf es el peligro, pero en realidad ellos están a salvo dormidos en la parte de atrás del coche del señor este del banco, cuyo nombre es terrible para un banco. ¿Qué pasa realmente en esa película? ¿Dónde está el punto entre la realidad y la ficción, marcado visualmente por ese aspecto de eso, de sueño absoluto? Y creo que le sienta muy bien. Creo que es una película atractiva visualmente, muy atractiva visualmente, que nos permite jugar con la imaginación al espectador, pero al mismo tiempo nos da una sensación de intranquilidad continua por la aventura que están viviendo, de peligro continuo, lo que nos lleva a ese final con la obra de teatro falsa. De nuevo, todo es demasiado infantil, todo es demasiado recargado. La juez, ay, pues sí, yo voy a interpretar a la juez y así todo es real, y es como, pero es que la vas a casar realmente. No, 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 y y tú estás gritando, pero ¿cómo no te das cuenta? Pero visualmente el teatro, todo ese momento que casi parece steampunk con la bicicleta, moviendo las cosas, el tío montando la bicicleta, haciendo que funcionen las cosas del escenario, todo eso nos da un punto de un aire de cine casi, ¿cómo decirlo? Es que no sé cómo expresarlo, no encuentro la palabra para expresarlo. Todo parece hecho a mano, todo parece con ese punto casi de steampunk, todo parece muy onírico, pero a la vez muy palpable. Y se ve en esa escena del teatro y en ese giro en ese terrible movimiento de guión de el conde Olaf, que es muy perturbador, que quiere casarse con la niña. Es que es muy, muy perturbador. Pero bueno, creo que funciona cuando la historia es perturbadora. Funciona menos cuando se convierte en algo más infantil. Y no me queda mucho más que añadir sobre esta película. Llevamos casi media hora analizándola. Creo que es una película a la que tampoco da mucho más juego, por desgracia, porque no tiene... Creo que no llega a la altura de Harry Potter, evidentemente, del universo Harry Potter. Y quizá por eso se quedó a medio camino entre tener su propio universo y quedarse en una única película, que luego han explotado en televisión, con Neil Patrick Harris en Netflix. Prefiero el Conde Olaf de Jim Carrey, también os lo digo. Me parece más siniestro. Más Nosferatu, que es Nosferatu. Para que vean si viene del expresionismo alemán. Es que la figura del Conde Olaf, vean la sombra. La sombra es Nosferatu. Es que no tiene más. Y nada más que añadir. En este caso, le damos las gracias a Iván por habernos pedido la crítica. Esperamos que le haya gustado. 3 estrellas. Dentro de este género, vuelvo a marcarlo lo de dentro de este género en concreto, de este universo, de este tipo de películas, al público al que va destinado, que es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre. Dentro de este género, dentro de este tipo de cine, 3 estrellas, que están más que bien. Le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.